Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en nuestro nuevo proyecto Obelisco, el cual pues hace referencia a personajes que por el desarrollo que han tenido aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y también aquellos que han trascendido más allá de nuestras fronteras municipales, tienen una estudio, tienen una capacitación adecuada para dar puntos de opinión sobre temas o temáticas que atañen aquí a nuestra ciudad. En este caso pues tuvimos a bien hacerle la invitación al ingeniero Arturo Cerón, que pues no solamente ha trabajado dentro de las estructuras de gobierno, sino que también ha formado parte de algunos organismos ciudadanos, los cuales van vinculados al área del desarrollo urbano. Y por lo mismo pues te damos la bienvenida. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio, muy bien, fíjate, en primer lugar pues por recibirme aquí en tu programa, y tú dirás para dónde agarramos. El tema de desarrollo urbano pues es muy amplio, pero podemos particularmente hablar del tema de la movilidad urbana, por ejemplo. La movilidad urbana, que para muchos les entiende como lo que son los sistemas, únicamente lo que son los sistemas de transporte, pero a final de cuentas el contexto es más grande. ¿Nos pudieras dar una pequeña reseña de lo que viene siendo la movilidad urbana ya en términos generales? Bien, mira, sí, pues el tema de movilidad urbana es muy amplio, ¿no? Puedes partir desde un sistema de transporte masivo digno, fluido, seguro, hasta el mantenimiento y construcción de nuevas realidades, ¿no? En esos márgenes puedes hablar de este tema. Hoy la ciudad cada vez se torna más lenta. Necesitamos implementar una serie de proyectos que vengan a abatir ese rezago, pero sobre todo a mejorar la movilidad urbana, ¿no? Arturo, al hablar acerca de vialidades, me imagino que ya en esto integras pasos a desnivel, vueltas izquierdas, también la cuestión de generación de nuevos bulevares, que hemos visto que ya tenemos más de aproximadamente un sexenio que no se ha llevado a cabo una obra de una magnitud que realmente genere un impacto, a excepción de lo que fue la prolongación Lázaro Cárdenas allá para el lado de los Santorales, pero que realmente no viene a ser una afectación directa a lo que es el centro de la ciudad, donde el Boulevard Lázaro Cárdenas se ve rebasado de sobremanera, y en ciertas horas pico otras tantas vialidades como es el Boulevard Anáhuac, la Calzada Independencia, lo que es la salida a San Luis, lo que es creo que le llaman López Mateos, ¿no? La prolongación, no sé qué nombre. Pues bueno, a partir del Sánchez Taboada para allá sigue siendo es la calzada Gustavo Vildósola, o anteriormente conocida como Carretera San Luis. Carretera San Luis. Bueno, entonces este tipo de fenómenos que pues todas las ciudades lo sufren, ¿no? Sobre todo por el hecho de que los recursos muchas veces por la misma expansión que sufren se van a pavimentación de colonias y esto y lo otro, pero al final de cuentas la movilidad, la principal, que se da a través de las circulaciones primarias, también se vuelve un problema o un dolor de cabeza para las autoridades que tienen que construirlas, ¿no? Sí, así es. Mira, sin duda este tema reviste una gran importancia, porque no solamente estamos hablando de mejorar los desplazamientos de bienes y servicios, sino también estamos hablando en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Porque si tú tienes una ciudad más fluida, significativamente los índices de contaminación también se tienden a disminuir. Hoy las obras pueden ser inclusive proyectos de bajo costo o proyectos de mediano y costo ya más oneroso. Por ejemplo, en la administración anterior hubo varias propuestas, iniciativas de proyectos de bajo costo, como por ejemplo hacer una reestructuración de las señales de altos en la ciudad. Tenemos una aberración en la modulación de estos señalamientos, de tal manera que si tú puedes disminuir casi el 20-25% de estas señales de altos, y no pasa absolutamente nada. O sea, no por ello se incrementarían los índices de accidentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Y también hubo proyectos de implementar paredes. Esto que acabas de comentar está consensado también con el área de protección civil. No está consensado con protección civil porque son cosas muy independientes a lo que maneja protección civil, ¿no? O sea, te digo por el tema de las estadísticas, entre más altos la gente pensaría que hay menos accidentes, la cuestión es que los respetaran, ¿no? Ok, no, aquí la cuestión es de falta de respeto de las señales de altos. Si tú te fijas, cambia completamente el comportamiento de nosotros los ciudadanos cuando cruzamos a los Estados Unidos. Nos convertimos en ciudadanos de primera. Yo creo que aquí lo que hace falta es la aplicación de la reglamentación vigente, concretamente el reglamento de tránsito, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso. O sea, la gente está acostumbrada lamentablemente a tener un alto a la vuelta de la esquina. Pues yo creo que ya en una ciudad como Mexicali no debe de ser así. Debemos de tener una mejor modulación de los altos, de una manera más estructurada y no como los tenemos actualmente, ¿no? Los altos, desgraciadamente, o los topes, como comúnmente se llaman, son muy solicitados por la ciudadanía, pero no tiene nada que ver con los accidentes. Inclusive, las estadísticas te dicen pues que los accidentes ocurren en cualquier parte, con cruceros con altos, con cruceros semaforizados. Más bien es la distracción de los ciudadanos al conducir, ¿no? Al hablar de movilidad, y bien tocabas el punto, haces una afectación directa al medio ambiente. Probablemente harías una reducción en la contaminación superior a la que se pretende hacer con esta famosa situación de la verificación vehicular. Por otro lado, también acortas los tiempos de circulación entre un punto y otro dentro de la ciudad. Esto también implica y repercute positivamente en el bolsillo del ciudadano, que pues tiene que gastar menos gasolina a la hora de generar pues paradas, ya sea por señalamientos de disco o señalamiento de luces. Pero aparte de la movilidad, ¿qué otros beneficios nos puede traer a una ciudad como Mexicali? Bueno, mira, de acuerdo a los estudios que se hacen por gente experta en la materia, cuando hablamos de una disminución en la contaminación, se refiere porque mientras menos paradas y arrancones realices tú al circular por las vialidades, pues disminuyes pues los índices de contaminación. Pero no solamente eso, Antonio, la combustión, pero no solamente eso, sino que también te ahorras horas hombre en el traslado de las personas en la ciudad, y aparte disminuye los gastos por mantenimiento de los vehículos. No es posible, repito, tener altos de manera tan frecuente en la ciudad que van en detrimento pues del medio ambiente. Yo creo que hay muchas obras o muchos proyectos que se pueden realizar de bajo costo. De hecho, en la administración anterior se hicieron estos proyectos que te estoy comentando, el de una reestructuración de las señales de altos, la propuesta de realizar pares viales. Sin embargo, pues no se quisieron implementar por falta de voluntad. O sea, por falta de voluntad, porque está comprobadísimo que estos surten un efecto positivo en el movimiento en la ciudad, ¿no? Al decir que se acortan los tiempos, estamos hablando de un porcentaje aproximado de ¿cuánto? Bueno, nosotros en el estudio que hicimos en ese entonces, pues estamos considerando que se puede reducir hasta en un 20% los tiempos de un punto a otro si haces una buena reestructuración de las señales de alto, ¿no? Pero no solamente, repito... O sea, me reduces en un 20% el consumo de combustibles también. También el consumo de combustible y por supuesto la disminución de la contaminación, ¿no? Y ahorita que está tan en boga el tema del combustible, ¿no? Sobre todo por este macroplantón que se hizo, donde pues ya la situación se ha vuelto bastante seria, donde la ciudadanía ya está exigiendo de una manera más tácita a quienes los representan que pues se pongan en el bolsillo del verdadero ciudadano que produce un ingreso, ¿no? Así es, a mí me preocupa mucho, digo, si bien es cierto en la administración anterior ya no se hizo, bueno, ojalá que en esta que encabeza el licenciado Gustavo Sánchez tome en cuenta la situación que está pasando Mexicali. Se requieren muchos más pasos a desnivel, ¿verdad? Nada más que esas son obras costosas,
Tengo entendido que el gobierno del estado trae varios proyectos, ojalá que los lleven a cabo, porque sin duda Mexicali lo requiere. Pero también, como te comento, Antonio, hay proyectos de bajo costo, todo es cuestión de que haya voluntad para llevarlos a cabo, ¿no? Y son proyectos de bajo costo. Al hablar de un proyecto de bajo costo, ¿a cuánto asciende las cantidades? Ya que para nosotros los ciudadanos, los simples mortales, como dicen algunos funcionarios públicos, para nosotros los ciudadanos un proyecto de bajo costo, pues en la mayoría de los casos estás hablando de 5,000, 10,000 pesos, pero un proyecto de bajo costo en gobierno, ¿a cuánto te refieres aproximadamente? Bueno, mira, yo te puedo dar ejemplos de lo que se hizo en la administración de Rodolfo Valdés, en donde se hicieron adecuaciones en cruceros semaforizados en las vialidades primarias de la ciudad, y fueron proyectos que iban desde los 150,000 a 400,000 pesos. Cuando hablamos de vialidades, inclusive esos son costos bajísimos, ¿verdad? Porque cuando hablamos ya de proyectos mayores como los pasos a desnivel, estamos hablando de varios millones de pesos, ¿no? Bastantes millones de pesos. Así es, ¿no? Entonces, que va de un paso a desnivel que cuesta, no sé, dependiendo la magnitud del proyecto, de 45 hasta 100, 150 millones de pesos, o quizás hasta más. Como el más raquítico, unos 45, 50 millones. Pues por decir un número, ¿verdad? O sea, sin duda tendría que hacerse un análisis, un estudio, ¿no? Y ver en dónde llevarías a cabo el proyecto, ¿no? Y estos proyectos que tú comentas que son de bajo costo, vamos a suponer que un proyecto de bajo costo, y pues para que nuestros aquí cibernautas sepan más o menos, pues imagínense que usted va a echar un piso en su cochera. ¿Cuánto sale aproximadamente un piso en una cochera? No, bueno, todo está en los metros cuadrados que quieras. 6 por 3, 18 metros cuadrados para un vehículo. 18 metros cuadrados, bueno, por darte un número, si nada más si lo pones a 5 por 6, 30, unos 10,000 pesos. Unos 10,000 pesos tan solo echar una plancha para que entre el carro. Así es. Y que tiene una resistencia, que tiene una durabilidad, se supone, muchísimo menor que la que va a tener una vialidad en lo específico. En el caso para más o menos hacer una comparación, que la gente tenga una idea de esto, pues una casa, cualquier casa, lo menos que cuesta son 300, 400 mil pesos. Así es. Estamos hablando que una obra de pavimentación, donde entra también maquinaria pesada, donde entra bastante movimiento de terracerías, donde entran concretos especiales, guarniciones, etcétera, pues ya el hablar de llegar hasta 1,000,000 de pesos en obra, pues aunque para muchos se les haga una cantidad exorbitante, la realidad es que en obra no es tanto, porque los costos de los equipos, de los materiales para una obra también son bastante onerosos, ¿no? Sí, así es. Entonces, por así decirlo, ¿cuántos proyectos ahorita serían puntuales e importantes que se pudieran desarrollar aquí en la ciudad? ¿Cuántos proyectos? En términos en términos de vialidad, es mucha la obra en este tema que tendrías que realizar para que Mexicali recupere un buen nivel en términos de movilidad. O sea, ahorita carecemos, por ejemplo, de vialidades importantes en el sentido particularmente de este a oeste. Nada más contamos con Lázaro Cárdenas prácticamente. Si a esa vialidad no le metes a corto plazo más pasos a desnivel, la ciudad se va a tornar un poco caótica. Sin embargo, también ahí hay una situación que se observa sobre todo entre el puente Pando, el puente de allá de Gómez Morín, y el paso a desnivel aquí de Justo Sierra, donde sobre todo en el semáforo ahí de Río Culiacán, pues la situación para poder cruzar esa vialidad caminando pues es bastante difícil. El hecho de que e incluso abordar la vialidad en vehículo, es cuando sales de alguna calle secundaria, pues es muy difícil y peligroso.
se pudiera decir que muy riesgoso por la velocidad que agarran los vehículos. ¿Crees realmente que en un momento dado el generar pasos a desnivel pueda permitir esto? Porque a final de cuentas vas acelerando una vialidad en demasía cuando las demás que truncan con ella no tienen la capacidad de dar la velocidad de arranque para un vehículo. Sí, mira, ese tramo en particular está un poco complicado por la sección tan corta que tiene en los sentidos norte-sur, pero ya se hicieron algunos proyectos para hacer pasos a desnivel ahí, solamente de cruce, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que en la ciudad no tengas que llegar a un crucero y luego te puedes incorporar a la vialidad primaria o a la vialidad principal, sino que lo cruces y dependiendo en los sentidos que tú lleves, te puedes incorporar, digamos, una cuadra más al sur o al norte, dependiendo, pues, como te comento, de dónde vengas, ¿no? Pero definitivamente sí tienes que implementar y construir cruces a desnivel ahí para que la movilidad y el servicio de esta Lázaro Cárdenas sea más fluida. O sea, ahora los límites de velocidad o el control de la velocidad, pues es muy sencillo hacerlo. O sea, simplemente hay mecanismos electrónicos para poderlos controlar o inclusive que el mismo tránsito haga el papel que le corresponde, ¿no? Arturo, creo que hay mucho tema, hay mucho tiempo para poder en un momento dado ir desarrollando poco a poco los temas. Esto es tan solo una introducción de uno de los expositores que esperemos tengamos en futuras ocasiones dentro de lo que es el obelisco, punto de encuentro, porque a final de cuentas también es importante que la sociedad, a través de diferentes personajes o instituciones, pueda dar opciones a la ciudadanía, porque bien lo decía alguien hace unos días, estoy de acuerdo en que hay problemáticas, pero ven y dame también soluciones, no solamente me digas la problemática o el problema sobre el problema, dame soluciones. Y creo que es parte de lo que también la sociedad tiene que ir empezando a hacer. Este es un espacio buscando el poder tener esa oportunidad de que ciudadanos que en un momento dado se comprometan con la ciudad, a lo mejor no en una lucha directa como las que estamos viendo, pero sí a través de un conocimiento que pueda servir para hacer referencia a la hora de ciertas tomas de decisiones. Así es, mira, como te dije hace un momento, en la administración anterior se hicieron varios proyectos, lamentablemente no se pudieron llevar a cabo, desconozco las razones. Ojalá que en esta administración hay mucha confianza en el licenciado Gustavo Sánchez de que se realice, ¿no? Como te repito, son proyectos de muy bajo costo y sí dan un beneficio muy grande. Ahorita también, si me permites brevemente, hay un problema muy serio en la ciudad y que se tiene que atender. El tema de las invasiones a la vía pública, o sea, se están apropiando particulares de vialidades o donde va a ser una futura vialidad y después los problemas económicos son fuertes porque hay que indemnizar, aunque sea de manera indebida, porque se supone que la vía pública es imprescriptible. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos de este espacio, que a final de cuentas es un espacio para que los ciudadanos tengan la oportunidad de encontrar puntos de vista de las soluciones, que muchas veces algunos políticos dicen que no las hay o que no les llega, y que hay quienes en un momento dado pueden darlas. A lo mejor lo que hace falta es que cuando se haga un análisis de las personas que van a trabajar dentro o fuera de las estructuras de gobierno, pues realmente sean las más adecuadas y no obedezcan a compromisos políticos o compromisos familiares. Pues te agradezco mucho, Arturo, el hecho de que estés aquí, el hecho de que nos puedas seguir acompañando. Lo más seguro es que esta es la única vez que vayamos a aparecer juntos, porque la idea de Obelisco, punto de encuentro, es de que tú seas un editorialista que venga, que exponga su tema,
que dé las bases de lo que está sucediendo, pero también pueda proponer soluciones a estas problemáticas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Ok.